Bueno, si están por ahí, vamos a ver estos minutitos que nos quedan con uno de los primeros conceptos de Bichon. ¿Sí? ¿Están por allí? Algunas veo, otros me levantan el dedito, pero calculo que están, ¿verdad? Arrancamos. ¿Sí? Hay mucho para ver, pero no vamos a llegar a todo. Igualmente no se preocupen porque todos estos temas ustedes vuelven a verlos. ¿Sí? Bien, en resumen de lo que habíamos estado viendo, ¿sí? El resumen de su trabajo que va a ser tan importante para este cambio que va a ser del psicoanálisis, que lo vamos a ver la próxima clase, este cambio del psicoanálisis a la psicología social, tiene que ver con este trabajo en el Hospicio de las Mercedes, ¿sí? Lo que hoy conocemos como el Hospital Borda. ¿Sí? En este tiempo hacemos este resumen, dice en el hospicio, él realiza experiencias vitales para sus futuras teorías, ¿sí? La mirada psicosocial, es decir, que no ve a un sujeto aislado, sino que ve a un sujeto y sus relaciones, ¿sí? La importancia de sus contextos, de sus relaciones, lo ve inserto en esas relaciones, que no puede trabajar con él si no trabaja también con su contexto, ¿sí? No percibe sujetos aislados, sino vínculos, ¿sí? Él no ve a un paciente allí abandonado en el hospicio, él ve vínculos rotos en cuanto al vínculo con el hospicio que tenía el paciente, el vínculo que tenía el paciente con su familia, el vínculo que tenía con sus doctores, ¿sí? Entonces, él comienza a visualizar no solo sujetos, como hablábamos del psicoanálisis o la psicología que trabaja al individuo, sino que él comienza a ver al individuo y sus vínculos y cómo estos vínculos ayudan, ¿sí? En el caso del paciente, de alguna manera, o estorban el tratamiento, o había que recomponer estos vínculos para que el sujeto pueda salir adelante de su tratamiento. Y se inicia experiencias que más tarde se llamarán comunidad terapéutica y grupo operativo, ¿sí? Estos grupos de los enfermeros que él hace, estos grupos que hace de luego con los pacientes que están mejor que otros. Todo este grupo, este trabajo grupal, él empieza a darse cuenta de lo enriquecedor que es el trabajo grupal, cómo no solamente el grupo aprende entre sus mismos integrantes, sino que él también es enseñado por el grupo y es modificado, ¿sí? Por ese grupo. Impulsa el psicoanálisis con los psicóticos, algo que para Freud no eran aptos, ¿sí? Él comienza a hacer psicoanálisis con ellos, por eso les decía que trabaja mucho el arte, los trabajaba mucho con el deporte, recién cuando hablaba Adela, ¿sí? De este trabajo que hace con los adolescentes, y ella siendo operadora en el deporte. Es preciosa la herramienta del deporte para poder trabajarlos, porque el deporte le da reglas, el deporte le da amistad, el deporte crea vínculos, el deporte da disciplina, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que aportan como una herramienta para poder trabajar, lo mismo que los niños, el juego, ¿sí? El juego es lo único que nos centra en el aquí y ahora. Siempre estamos en un gran momento de nuestra vida donde estamos en el pasado o estamos en el futuro. ¿Sí? Sufrimos depresión o estamos ansiosos por algo, por eso hay tanta ansiedad. Pero con el juego, el momento de jugar nos pone en el momento presente, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas eran utilizadas, ¿sí? Por él para poder trabajar con los grupos, para poder trabajar con las personas. Incluye a la familia, como les decía, y crea la terapia familiar, esta técnica de terapia familiar. Era necesario trabajar la familia, ¿sí? Para que este individuo, ¿sí? Este sujeto que estaba allí en el hospicio pueda reinsertarse socialmente. Imagínense, si no podían reinsertarse en la familia, mucho menos en lo social. Entonces, era sumamente necesario trabajar los roles, las funciones y las disfunciones de esa familia, poder trabajar la comunicación. Comienza a darse cuenta de que muchos de esos factores que traían a este paciente a la guardia psiquiátrica, muchos de esos factores se repetían en las diferentes familias, ¿sí? Comienza a investigar las familias y se da cuenta que había patrones que tenían que ver con la comunicación,
que tenían que ver con secretos que guardaban las familias, tenían que ver con el tipo de vínculo, ¿sí? Con la forma que se daban esos vínculos. Entonces, cuando él comienza a hacer esa investigación de las familias que antes no se tenían en cuenta, él comienza a darse cuenta de esos patrones que se repetían y comienza a entender, ¿sí? Que ese sujeto que llegaba a esa guardia psiquiátrica no tenía que ver con un estallido de locura de un momento al otro, tenía que ver con toda una trama de vínculos, una trama familiar que de alguna manera desembocaba en esa crisis, ¿sí? Y en esa patología del paciente. Es muy interesante el trabajo que hace en cuanto a esto. Y uno de sus grandes conceptos que él va a estar trabajando es el concepto de necesidad. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí, 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 está bien. Perfecto. Es el concepto de necesidad. Recién hablábamos de su esposa, ¿no? Su esposa que termina suicidándose. Se suicida, fue una gran psicoanalista ella, muy volcada al trabajo con niños, ¿sí? Ella trabajaba fue una de las pioneras en cuanto al psicoanálisis con los niños. Y luego, bueno, se enferma, tiene una enfermedad de su piel que la deformaba y bueno, ella no resiste esta situación y por eso es que termina en el suicidio, ¿no? Una enfermedad deformante. Bien, y él junto con su esposa, que trabajaba con el tema de los niños también, y que se une a una teoría de Melanie Klein, ¿sí? Otra psicoanalista tan importante en cuanto a los niños, él comienza a formar este concepto de necesidad. Y esto es sumamente interesante, el concepto, es el primer concepto que vamos a ver de él, ¿no? Él dice, el hombre, ¿sí? El hombre y la mujer, es un ser de necesidades, ¿sí? Que se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Dice, entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante con el mundo, relación que tiene su motor en la necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo Pichón acá? Él está hablando que lo que nos mueve a nosotros, a cada uno de nosotros, es una necesidad interna, ¿sí? Es una necesidad que me lleva a mí a relacionarme con un otro, ¿sí? Por eso él dice, esta necesidad que el hombre tiene, que es su motor de búsqueda, lo hace relacionarse, determinan cierto tipo de relaciones, ¿sí? Para las personas. Y él dice, entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, es decir, que estos vínculos nos van modificando, ¿sí? Así cada uno de tus vínculos, ahora quiero llevarte este concepto de necesidad a cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nuestros vínculos nos transforma. ¿Sí? Así cuando vos te juntás con una amiga a tomar un mate y pones tu bizcochuelo sobre la mesa, el bizcochuelo que hiciste, y tu amiga dice, ¿cómo hiciste el bizcochuelo? Y vos decís, yo lo hago de esta forma, ¿no? Y tu amiga te dice, ah, pero yo le pongo tal, no sé, un tips, algo diferente, ¿no? Hago tal cosa. Esa simple charla, ¿sí? A vos te modificó. Vos decís, uy, no lo había pensado esto, qué bueno lo que estás diciendo, que está buenísimo esto, lo voy a implementar. Una modificación, una transformación. Estoy hablando de algo pequeño, pero tiene el grupo, los vínculos, tienen una gran capacidad transformadora, ¿sí? Ahora, nuestros vínculos, y ahora pensemos en cada uno de nosotros, no son porque sí, ¿sí? Esos vínculos se generaron de acuerdo a una necesidad interna que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, aún tu pareja, ¿sí? En su momento, cuando hubo la elección, cubría una necesidad interna, ¿sí? Él dice, al hombre lo mueve una necesidad interna, ¿sí? Que va a hacer que determine cierto tipo de vínculos en su vida, ¿sí? Es decir, que esta necesidad
¿sí? Que nosotros llevamos, nos lleva a vincularnos con los grupos que tenemos. Aún los amigos que tenemos cubren una necesidad, ¿no? ¿Por qué te uniste? Él les preguntaba a ustedes, ¿no? Les preguntaba su nombre, de dónde eran, y les decía, ¿qué los motivó a ustedes a estudiar psicología social? Cada uno de ustedes tenía una necesidad. Este grupo que hoy se están conociendo, que hoy comienzan a vincularse, se unió ¿por qué? Por una necesidad interna que ustedes tenían. ¿Por qué se unieron a este grupo? En este caso, un grupo de estudio. Por una necesidad de adquirir herramientas, por ejemplo. ¿Se entiende la mirada que ha Pichón, por ejemplo? ¿Sí? Cuando nosotros vemos esta profundidad de lo que él está diciendo en este concepto de necesidad, es muy importante que la tengamos en cuenta para herramientas, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar trabajando vínculos y relaciones. Y a veces decimos, ¿qué pasa que esta persona se relaciona siempre con este tipo de personas, con este tipo de grupos? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad que lo está moviendo? ¿Sí? Yo trabajé 25 años con jóvenes, ¿no? Con grupos de jóvenes. Y en un momento teníamos una cierta, un cierto grupo de jóvenes que empezaron a juntarse, ¿sí? Y estos jóvenes comenzaron a tomar. Se juntaban, ¿sí? Salían de la iglesia, salían de su actividad, y cuando se ponían a charlar, a tomar, qué sé yo, a hacer unas pizzas, lo que se terminaban tomando. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está surgiendo acá? ¿Qué es lo que los lleva a juntarse y tomar? ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, nosotros podemos atacar el síntoma, ¿sí? El alcohol, pero ¿quién es lo que los llevaba a juntarse y a tomar? ¿Sí? Cuando empezamos a hablar con cada uno de ellos, notamos, ¿no? Lo que hablábamos hoy, el abordaje, la indagación, para conocer cuál era la problemática que lo estaba llevando. Vimos algo interno, que cada uno de ellos se repetía. Había un patrón, que eran jóvenes que estaban cerca de los 25 años, ¿sí? La mayoría de ellos no estaban ni de novios, ni en pareja, ni casados, ¿sí? Cuando comenzamos a hablar con ellos, nos dimos cuenta que había un patrón que los unía. Y se sentían solos, la soledad, ¿sí? Esa soledad, esa necesidad, los llevaba a integrar un grupo, ¿sí? Grupos que compartían esa misma necesidad, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, bueno, es como puedo atacar el tema que tomaban. No, no era que hacían escándalo, no hacían nada, simplemente tomaban. No, no al punto de hacer tremendas borracheras, pero tomaban. Entonces, nosotros podíamos decir, bueno, a ver, no es bueno que tomes, un montón de cosas, pero ¿qué es lo que los lleva? ¿Qué es lo que lo está haciendo ese vínculo con el alcohol y ese vínculo entre ellos? ¿Qué hay más profundo? Hay una necesidad, ¿sí? Entonces, el concepto de necesidad es importante que nosotros, es una gran herramienta para que nosotros empecemos a visualizar el tema de los vínculos con una profundidad mayor, ¿sí? A veces decimos, hay mujeres que sufren violencia, ¿sí? Y terminan una relación y cuando vuelven a hacer otra relación, ¿cómo es esa nueva relación? Muchas de las veces, no siempre, pero muchas de las veces. Violenta de nuevo. Puede ser que repitan el mismo patrón de antes. Sí, exactamente. Hay muchas cosas que dentro de los vínculos, ¿no? Nosotros vamos a poder ver más allá. A veces repiten patrones, a veces tiene que ver con nosotros le llamamos matriz de aprendizaje, ¿sí? Hay un modelo que han aprendido, ¿sí? Nosotros hemos tratado con mujeres profesionales, ¿sí? Pero que estaban en relaciones de violencia muy extrema. Y ellos decían, cuando empezábamos a hablar con ellas decían, pero yo no me daba cuenta que esto era violencia, porque mi mamá y mi papá se trataban así, ¿no? Hay patrones que se repiten, hay una necesidad que a mí me lleva a vincularme. Entonces, yo puedo decir, tratar el vínculo en forma externa o puedo entender este concepto de Pichón y entender cuál es la necesidad,
¿sí? Interna que me está llevando a tener ese vínculo. ¿Se entiende esto? Entonces, todos tenemos una necesidad interna. Entonces, esto nos lleva, como muchas veces de las que estemos en clases y muchas veces de las que veamos teorías, las voy a llevar a nosotros, porque todos nosotros nos hemos anotado para ayudar a otros, ¿sí? Para abordar problemáticas, para ayudar en grupos, ¿sí? Pero yo les decía algo al comienzo, es importante que nosotros nos analicemos, que nosotros comencemos a cuestionarnos, comencemos a mirar nuestras propias conductas, a cuestionarnos nuestros propios pensamientos y conceptos, a ver qué me mueve, qué necesidad. ¿Cuántas veces te has preguntado cuál es mi necesidad interna? Y seguramente que quizás estar tan ocupados en otros, estar tan ocupados en las tareas del día, muchas veces pasamos por alto nuestras necesidades, ¿sí o no? Estas necesidades internas que tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Esas necesidades después afloran. Y afloran de otras formas y a veces no son tan saludables, ¿sí? Porque no nos detenemos a entender cuál es nuestra necesidad interna. ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Por qué me vinculo con cierta gente? ¿Por qué tengo ese tipo de vínculo? No solamente me vinculo, sino por qué repito esa estructura de vínculo, esa forma, esa manera de vincularme con ese otro. ¿No? Ejemplo, gente que siempre hace regalos, 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 siempre está dando, dando, dando. ¿Por qué da, da, da? ¿Qué piensan? Imaginemos, ¿qué puede haber? Quiere ser aceptada. Hay una necesidad. Por eso se vincula de esa forma. ¿Sí? Entonces, esto yo lo llamo, es una gran perla que nos deja Pichón en cuanto al concepto de necesidad, porque nos va a ampliar nuestra mirada, de decir, bueno, siempre vuelve, no sé para qué te metés, intervenís, siempre vuelve, vos le hablás, le aconsejás, ¿y qué es lo que lo está llevando a vincular? ¿Se dan cuenta que es un paso más profundo, es mirar más allá de esa relación, más allá de lo que me pasa a mí? ¿Por qué me relaciono de esta forma? ¿Sí? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Por qué nunca puedo decir que no? ¿Por qué en mis relaciones siento que después todo el mundo se aprovecha porque, no sé, siempre estoy para todo, siempre tengo que estar, siempre digo siempre que sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad que me lleva a mí a vincularme de esa forma? ¿Sí? Para los que son creyentes, ¿qué pasó cuando la Biblia nos relata en la creación de Adán? ¿Qué vio Dios en Adán? Cuando lo creó a él y le puso a poner nombres a todos los animales, ¿qué vio en Adán? ¿Qué necesidad vio? De compañía. La necesidad de que los animales tenían pareja y él no. Estaba solo. Soledad. ¿Sí? ¿Y cómo Dios satisfació esa necesidad? Creando ¿De a qué la forma? mujer. Con un vínculo. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, no, yo no necesito a nadie. Sí, gente creyente que dice, yo solo necesito a Dios. Ojo, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? No, muchas veces lo escuchamos. ¿Sí? Y vamos a ver muchas veces a lo largo de este curso, muchas veces cómo tapamos a veces nuestras propias situaciones con una fe, ¿sí? Con una fe que en sí no es real, porque estoy tapando algo, ¿sí? Gente que dice, yo solo necesito a Dios. No, somos seres sociables. Moriríamos si estuviéramos aislados. Lo vamos a ir viendo esto. Somos seres que no podemos vivir solos, ¿sí? Nos trastornaría la cabeza, ¿sí? Nos volvería locos. El peor de los peores castigos es el aislamiento, ¿sí? La gente que es aislada, cuando dicen, bueno, ¿vieron esas celdas de aislamiento? Los mismos psicólogos, psiquiatras dicen que cuando esas personas vuelven han perdido facultades en sus cabezas. ¿Saben por qué han perdido facultades? Por el aislamiento, porque somos seres sociales, ¿sí? Netamente sociales, desde el momento en que nacemos. Entonces, este concepto de necesidad
nos abre muchísimo la mente a poder decir, bueno, ¿qué hay detrás de este vínculo? ¿Por qué me relaciono de esta forma? ¿Por qué me relaciono con este tipo de gente? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Es una mirada hacia nosotros, ¿sí? Vamos a leer un poquito en estos 3 minutitos que nos quedan. Esto lo voy a pasar para que... No, lo vamos a leer. Este es el origen de este concepto de necesidad que Pichon va a hacer, ¿sí? Él toma conceptos de la teoría de Melanie Klein, ustedes las van a ver más adelante, no se preocupen si hay cosas que no les quedan, porque esto lo van a ver en profundidad. Dice como la división entre posición depresiva y posición esquizoparanoide. ¿De dónde tiene que ver esto? Del bebé cuando nace, con su mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque este bebé cuando nace, ¿sí? Hay una necesidad que se instala, ¿no? De cuando él está en el útero de ese bichón, él tiene absolutamente todo. Está contenido, está protegido, tiene alimentos, no hay necesidad en él. Ni siquiera tiene necesidad de respirar, ¿sí? Pero cuando él nace, cuando él sale, ¿sí? Al mundo, se instala en él una necesidad. El bebé llora. ¿Por qué llora? Primero necesita expandir los pulmones, seguramente, ¿no? Hay todo un proceso biológico, pero ya empieza una necesidad biológica. Pero también hay una necesidad de contención, de afecto. Por eso cuando ese bebé llora y la mamá lo pone sobre su pecho, el bebé se calma, ¿sí? Yo recuerdo cuando nació mi segunda niña, la primera nació y me la pusieron acá y salí yo del quirófano con ella UPA. La segunda la tuve en un hospital público acá de Morón, y nació, me la pusieron al lado y se fueron. Y la tenían lejos, y la bebé lloraba, y lloraba, y lloraba, y nadie venía a querer dármela. Yo seguía en la camilla, en la misma camilla donde había tenido el parto. Entonces, como no podía agarrarla, empecé a hablarle, y ella no abría los ojitos, pero giró la cabeza, y al escuchar mi voz, se cayó, se calmó, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una necesidad que se instala, ¿sí? En nosotros. Entonces, esa necesidad que se instala del momento de poder, de nacer, ¿sí? Pasa por diferentes etapas. El objeto bueno, dice Melanie Klein, y el objeto malo, ¿no? Cuando mamá me abraza, yo me calmo. Pero cuando mamá me deja en la cuna, yo grito en forma desesperada. Y mamá se vuelve como el símbolo de mi odio, ¿no? Vieron, esos nenes se enojan, ¿sí? Porque necesitan quizás el alimento, necesitan la contención, ¿sí? Pero es ahí, en ese momento que se instala este concepto de necesidad, que vamos a satisfacerlo ¿con quién? Con un otro. En este caso, el bebé ¿con quién? Con su mamá, ¿sí? No identifica quizás que es su mamá, pero sí identifica, ¿sí? Que esa mujer que se mueve allí y la puede seguir quizás con sus ojitos, es la que le provee el alimento, es la que lo abraza, la que lo contiene, ¿sí? Pero cuando no viene, cuando se tarda, ese bebé se enoja, explota de llanto, ¿sí? Porque toda esta instalación que tiene que ver con la necesidad se instala en ese momento, el momento de nacimiento. Vamos a dejar acá, esto lo vamos a retomar un poquito la semana que viene o cuando nos vamos a volver a ver en la próxima clase, y vamos a ir también desarrollando, igual lo van a ir viendo, no se preocupen, hay mucho material que van a recibir ahora en este teórico, pero ustedes lo van a ir viendo en diferentes clases de manera más profunda. Pero vieron que la psicología social es hermosa. Nos van a dar herramientas tremendas para poder trabajar los vínculos, para poder tener una mirada más profunda, para ver más allá de lo que a veces nuestros simples ojos ven, y nos van a dar técnicas de abordaje, que es lo más importante, pero por sobre todas las cosas nos tiene que atravesar a nosotros. Nosotros nos tenemos que repensar en cada uno de estos conceptos, ¿sí? Por lo pronto yo les voy a dejar una tarea personal. Quiero que ustedes piensen en esta semana en sus propios vínculos, ¿sí? ¿Cuál es su necesidad interna? ¿Por qué se vinculan con quienes se vinculan? ¿Sí? ¿Por qué se vinculan de la manera que se vinculan? Cada grupo al que pertenecemos cubre una necesidad. El grupo de trabajo y cubre necesidad económica. El grupo de estudio cubre una necesidad porque estoy acá porque necesito herramientas, ¿sí?
pero nuestros grupos más personales, nuestras relaciones más personales, aquellas personas, esos vínculos que elegimos, ¿qué necesidad me mueven esos vínculos? ¿Sí? Eso es una tarea personal para que se empiecen a pensar. ¿Sí? ¿Qué les pareció la primera clase? Ahí les dejaron el formulario en el chat, ¿sí? Para que lleguen en la asistencia. ¿Pero qué se llevan de esta clase? Me gustaría escuchar a uno o dos compañeras antes de irnos. Muy bueno, me encantó a mí el tema de los vínculos, de la necesidad. Creo que va a estar buena la tarea para pensar y replantearnos algunas cosas personales. Y qué bueno es el tema de que el vínculo transforma, ¿no? Porque nosotros con herramientas podemos llegar aún a transformar a otras personas también, influenciar y todo eso. Así que bueno, muy, muy bueno. Yo quería hacerte una pregunta, Andy, con respecto a si hay algunas charlas así, clases presenciales que antes se sabían hacer una vez al mes, me parece. ¿Este año hay o es solo todo virtual? No sabría decirte, Marce, eso las coordinadoras seguramente te van a decir. Al menos de mi parte yo no estoy informada de ese tema, pero ponerlo en el grupo seguro las coordinadoras te van a responder y van a responder a todos, ¿sí? Porque a veces una pregunta de una persona, de un alumno, es pregunta de todos interna. Gracias, Marce. Muy No, por amable. favor. ¿Alguien más que me diga qué se lleva de esta clase? Algo chiquito aunque sea en esta presentación. Bueno, yo estuve en una clínica psiquiátrica porque me quedé embarazada del bebé con 45 años y exploté en una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y acá, como lo estaba explicando, trabajaron con mi familia, trabajaron conmigo, qué es lo que me llevó a esa patología y todas esas cosas. Es como que esto se relaciona mucho con lo que me pasó a mí. Ujú. Gracias, Adela, por compartirlo. Gracias. Yo, Nada. yo te quiero dar gracias por esta clase. Yo estoy hace más o menos un año en camino haciendo terapia con el psicoanálisis y la verdad que estoy en un tiempo de cambio, en un tiempo de transformación, en un tiempo personal de ver qué es lo que está bien en mí o qué es lo que tengo que componer en mí. Y me gusta esto que estoy viendo en lo personal y esto que estás hablando de la psicología social, la verdad, me abre un panorama importante porque no solamente yo quiero tener herramientas también para trabajar con el otro, sino también necesito herramientas para trabajar en mí. Así que gracias por este espacio. En este trabajo personal que estoy teniendo, digo, bueno, quiero hacer cosas que me gustan y que sean importantes para mí. Yo creo que este es un comienzo de eso, porque siempre me ocupé del otro, siempre. Y en este tiempo estoy ocupándome de mí y tratar de capacitarme para también ocuparme del otro, pero yo creo que más que nada la necesidad básica es ponerme también en primer lugar para poder ocuparme del otro, porque si no, no va a funcionar. Está bárbaro lo que decís, Silvana, te agradezco por compartirlo y va a ser un gran complemento. Todo lo que vayamos viendo vas a ver que va a ser un gran complemento. Gracias. Para esta etapa de crecimiento. Gracias. Bien. No, gracias a ustedes. Gracias por estar ahí. Sí, nos vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver esta crisis de Pichón. ¿Cuántos atravesamos crisis? Todos atravesamos crisis. Pichón también atravesó una crisis. Y vamos a ver qué fue lo que aprendió en esa crisis. ¿Sí? ¿Para qué nos sirven las crisis? Y cuántos conceptos nuevos y aprendizajes tuvo, ¿no? Y gracias a esa crisis que él pasó, hoy nosotros también nos ayuda como herramientas todos estos conceptos que nos dejó. ¿Sí? Así que vamos adelante, lean después el material, tranquilos, porque van a muchas cosas que no llegamos a ver, pero todas las vamos a ir viendo a lo largo del curso.
¿Sí? Les mando un beso enorme. No sé si desde la Profe. coordinación. Sí, alguien Tengo estaba una hablando. pregunta. Sí, yo. Sí, Diana. Quería preguntarte si este link es el mismo para todas las clases o cada clase cambia. Ay, eso no sé. ¿Cómo va a ser, Eli? Sí, va a ser el mismo para todas las clases. De todas maneras, Ok. siempre le vamos a estar avisando en el transcurso del día de la clase para recordarles cuál es el enlace. Bueno, muchas Perfecto. gracias. De nada. Yo me saco las dudas con ustedes. Vieron que esto es lo que hablaba Pichón. Nos vamos aprendiendo entre todos. Me saco las dudas igual que ustedes. Bien, muchas gracias por estar ahí. ¿Sí? Que tengan una hermosa semana, hermosas Pascuas. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. chicas. Hasta luego, gracias. El 10, recuerden, esta semana que viene, el miércoles les estaremos compartiendo el video. El Classroom está en la descripción del grupo para que puedan ver el material que la profe les está mencionando durante toda la charla. Así que bueno, descansen, gracias, y por favor no olviden llenar la asistencia. El formulario está en el chat. ¿Cada cuánto es la clase virtual? Quincenal. Quincenal. Ah, Pero bueno. la próxima semana es feriado en Argentina. Ah, bueno. Bueno, Gracias. perdón que consulté. Yo vi que en el grupo de WhatsApp mandaron archivos. ¿Es todo el material o hay que entrar al No, Classroom hay que para...? subirse al Classroom porque van a tener más material. Ok, Sí, van. gracias. Consulta, yo intenté entrar al Classroom, pero no nos dejaba ingresar, es porque Sí, todavía no está habilitado. Todavía no está habilitado, correcto, Abigail. Bien. Bueno, chicas, disfruten y gracias por estar y estar conectadas hasta esta hora. Gracias, Andy, como siempre, excelente. Gracias, chao. Besos, que estén Chao. muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.